En algún rincón entre las páginas antiguas de la Escritura y los cielos cargados del Medio Oriente, una guerra silenciosa ya ha comenzado. No es solo una lucha por territorios o ideologías, es el eco de un conflicto anunciado hace milenios, de Isaac e Ismael, de Gog y Magog, de profecías selladas en el polvo de Jerusalén hasta ojivas ocultas bajo las montañas persas. Este no es un video cualquiera, es un llamado espiritual, profético y eterno. Estás a punto de entrar en el filo de la espada de la profecía, donde cada versículo es una llave y cada nación una pieza del tablero divino. Prepárate para ver lo invisible, porque la Biblia ya no susurra, grita y el tiempo se está acabando. Si esta palabra despertó algo en tu interior, si sientes que algo grande se está moviendo en lo espiritual, entonces no guardes silencio. Suscríbete ahora al canal Lluvia Sagrada para caminar con nosotros a través de cada revelación profética. Deja tu like para que este mensaje llegue a muchos más. Y escribe en los comentarios: estoy despierto, estoy atento, Maranata. Somos centinelas del reino, vigilando, orando, esperando al rey que viene, Gog, Magog y el Irán moderno, la profecía que se mueve ante nuestros ojos. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38:1-2. Cuando miramos las noticias del mundo actual, parece que estamos viendo una repetición siniestra de lo que ya fue escrito hace miles de años. Pero no se trata de repetición, se trata de cumplimiento profético. Irán, la antigua Persia, ha reaparecido como protagonista mundial, amenazando con fuego, armas y odio ancestral al único estado judío del planeta, Israel. Ezequiel 38 y 39 nos presentan a Gog y Magog, una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los días postreros. Lo sorprendente es que estas naciones ya están alineadas, y el Irán moderno es una de las piezas clave de esta profecía. Gog, Magog y los aliados proféticos. El profeta Ezequiel habla de un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Estos nombres antiguos son reconocidos por muchos estudiosos como regiones que corresponden al territorio de la actual Rusia. Pero el versículo 5 del capítulo 38 menciona explícitamente: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia es el nombre bíblico de lo que hoy conocemos como Irán. Por lo tanto, Ezequiel profetiza que Irán formará parte de una alianza bélica contra Israel, junto con otras naciones que incluyen Sudán, Cus, Libia, Fut y naciones del norte, como Rusia y posiblemente Turquía. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ezequiel 38:8 nos da una pista. Después de muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. La profecía dice que esta invasión ocurrirá en un tiempo en que Israel haya regresado a su tierra, cumplido en 1948. Haya sido recogido de entre las naciones, retorno de la diáspora. Viva en aparente seguridad, relativa en medio de acuerdos de paz. El escenario descrito en Ezequiel coincide notablemente con la realidad geopolítica actual. Israel ha sido restaurado como nación, tiene acuerdos con algunos vecinos, Abraham Accords, pero vive rodeado de amenazas, especialmente del Irán moderno. Irán, el jumento salvaje armado con uranio. En Génesis 16:12, Dios profetizó sobre Ismael: él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Aunque Ismael no es literalmente Persia, el espíritu que se levanta contra la descendencia de Isaac, Israel, se refleja en la ideología radical del régimen iraní actual. Irán no busca solo dominar el Golfo,
declara abiertamente que quiere borrar a Israel del mapa. Sus líderes proclaman la destrucción de Sión, financian al Hezbolá en el Líbano, al Hamás en Gaza y a los hutíes en Yemen. Es un enemigo espiritual, ideológico y militar del pueblo del pacto. El desarrollo de armas nucleares por parte del régimen iraní no es casualidad. Es una herramienta de un plan mayor, en el que el cumplimiento profético avanza aceleradamente. La guerra se acerca, pero también el juicio. Ezequiel 38 y 39 no terminan con la victoria de Gog ni de Irán. Terminan con la intervención sobrenatural de Dios. Y será en aquel día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi ira en mi enojo. 38, 18. Dios mismo se levantará contra esa coalición, usando terremotos, pestes, fuego y confusión militar para defender a su pueblo. El capítulo 39 dice que los cuerpos quedarán tendidos por meses y que la gloria del Señor será conocida entre las naciones. Este no será un simple conflicto armado, será el juicio divino contra las naciones rebeldes. Estamos cerca. Cuando vemos a Irán reforzando alianzas con Rusia, ampliando su influencia en Siria, estrechando relaciones con China y desafiando al mundo con su programa nuclear, vemos a Persia tomando su lugar en el escenario de Gog y Magog. Cuando vemos a Israel fortalecido, pero rodeado de enemigos, vemos que la profecía ya no es futura, está activa. Y el creyente no debe temer, debe velar. Porque Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Abraham, Isaac e Ismael, el conflicto que nació en una tienda del desierto, pero el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Gálatas 4:30. Para entender el odio ancestral entre Irán y el pueblo de Israel, debemos volver al origen, una tienda de campaña en medio del desierto, una promesa divina y un patriarca atrapado entre la fe y la impaciencia. Allí comienza todo. Allí nace el conflicto que aún hoy quema fronteras, incendia corazones y llena titulares. Abraham, el padre de naciones y del conflicto. Dios prometió a Abraham una descendencia incontable, comparable a las estrellas. Pero los años pasaban y Sara, su esposa, no daba a luz. Entonces, en un acto de desesperación humana, Abraham se unió a su sierva Agar, quien dio a luz a Ismael. Más tarde, cuando Dios cumplió su promesa, Isaac nació del vientre estéril de Sara, y así comenzó la división. Isaac, el hijo de la promesa. Ismael, el hijo del esfuerzo humano. Ambos eran hijos de Abraham, pero uno sería heredero del pacto eterno, y el otro símbolo de lo que nace de la carne, el inicio de la enemistad eterna. Desde su niñez, Ismael mostró actitudes de burla hacia Isaac. Génesis 21:9. Sara exigió su expulsión, y aunque Abraham resistió, Dios le dijo, escucha a Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ismael fue expulsado, pero no olvidó. La herida ancestral permaneció abierta, y aunque Dios bendijo a Ismael con 12 príncipes, Génesis 17:20, su linaje viviría en constante tensión. Dios profetizó sobre Ismael, será hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Este espíritu de rebelión, aislamiento y violencia perdura hasta hoy, especialmente en las ideologías extremistas que rechazan al Dios de Israel y niegan el derecho del pueblo judío a existir. Irán y la descendencia espiritual de Ismael. Aunque los persas no descienden biológicamente de Ismael, el espíritu que lo movía ha sido heredado por muchas naciones musulmanas, incluyendo Irán. El Islam chiita iraní se ve a sí mismo como el defensor de los oprimidos y el enemigo natural de Israel. Para sus líderes, el pueblo judío usurpó la tierra y debe ser eliminado.
La revolución islámica de 1979 en Irán no solo cambió su política, despertó una ideología apocalíptica que busca preparar el mundo para la llegada del Mahdi, una figura mesiánica islámica que, según ellos, derrotará a los infieles y establecerá un gobierno global islámico. En esa visión, Israel debe ser destruido. Y esa es la raíz espiritual del conflicto. La promesa hecha a Isaac sigue siendo rechazada por los herederos ideológicos de Ismael. Dos naciones, dos destinos. La Biblia no presenta a Ismael como maldito. Dios escuchó su clamor, lo bendijo, lo multiplicó, pero dejó claro que la herencia del pacto eterno sería de Isaac. Y es ese pacto el que aún provoca celos, ira y guerra. Mientras Israel celebra su restauración como nación, Irán y otros claman por su destrucción. Pero no es una lucha política, es una guerra espiritual entre dos linajes, uno nacido de la promesa, otro del esfuerzo humano. Gálatas 4:29 lo resume así: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cuál es nuestro lugar? El creyente no debe odiar a los descendientes de Ismael, debe interceder, pero también debe reconocer que no hay neutralidad en esta guerra. Estamos llamados a abrazar la promesa, no a negociar con ella. La historia que comenzó en una tienda del desierto no ha terminado. Sus ecos aún resuenan en Jerusalén, en Teherán, en las Naciones Unidas y en los misiles que cruzan los cielos. Pero al final, la promesa vencerá. El espíritu de Ismael en el siglo XXI, ideología, odio y promesas distorsionadas, será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y habitará enfrente de todos sus hermanos. Génesis 16:12. El conflicto que hoy arde en Medio Oriente y especialmente entre Irán e Israel no es simplemente político ni militar, es espiritual. En su núcleo está un antiguo resentimiento, una distorsión de la promesa y una lucha por la legitimidad del propósito divino. Lo que comenzó con la expulsión de Ismael, hoy se manifiesta como odio religioso y ideológico profundamente enraizado, especialmente en los discursos del régimen iraní. El legado de la herida, cuando la identidad nace del rechazo. Ismael fue expulsado del campamento de Abraham, pero no fue abandonado por Dios. El Señor lo escuchó, lo sostuvo y le dio una promesa. Sin embargo, el dolor de ser el no elegido sembró una marca en su descendencia, una identidad construida sobre el resentimiento. Ese espíritu, el de luchar contra el propósito de Dios por no haber sido elegido, ha sido transmitido de generación en generación. Y en el siglo XXI, toma forma en la ideología radical que predica que Israel es ilegítimo, que Jerusalén debe ser liberada, que el pueblo judío no es el verdadero heredero de las promesas de Dios. Este mensaje no es nuevo, es una repetición de la antigua herida de Ismael. Irán, la teología de la resistencia y la guerra santa. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se ha convertido en el mayor patrocinador mundial de ideologías anti-Israel. No se trata solo de geopolítica, se trata de una teología de confrontación. El régimen chiita enseña que el mundo debe ser purificado de la influencia de los opresores y de los infieles. En ese esquema, Israel es visto como un tumor canceroso, palabras utilizadas por altos líderes iraníes, que debe ser extirpado. El Ayatolá Khamenei, líder supremo de Irán, ha declarado abiertamente que la desaparición de Israel es un objetivo sagrado. No es una metáfora, es una declaración de guerra religiosa. Y detrás de esas palabras se oculta el espíritu de Ismael herido y levantado contra el hijo de la promesa. De la palabra al misil, el odio que se arma. El odio ideológico no se queda en discursos. Irán ha financiado grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen.
todos con un objetivo común: la destrucción de Israel. Además, Irán avanza aceleradamente en el desarrollo de armas nucleares, ignorando sanciones, acuerdos internacionales y advertencias. Su objetivo no es defensa, es poder destructivo. Bajo la máscara de proteger la región, busca convertirse en el eje del nuevo orden islámico, con Jerusalén como trofeo. Es la reedición moderna de Génesis 16:12, el engaño espiritual, la distorsión del pacto. Una de las estrategias más peligrosas del espíritu de Ismael en el siglo XXI es la distorsión del mensaje bíblico. Muchos musulmanes radicalizados creen sinceramente que Abraham ofreció a Ismael, no a Isaac. Ellos son los verdaderos herederos de la fe abrahámica. Israel es una invención colonialista sin derecho divino. Este revisionismo espiritual alimenta generaciones de odio. Y cuanto más crece la ignorancia bíblica en el mundo, más terreno gana esta narrativa distorsionada. El llamado de la Iglesia: discernir y orar. Frente a este espíritu, el pueblo de Dios no puede permanecer neutral ni indiferente. No se trata de odiar a los descendientes de Ismael, muchos de los cuales están siendo alcanzados por Cristo, sino de reconocer la guerra espiritual en curso. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Lo que vemos en Irán e Israel es la manifestación física de una batalla espiritual invisible pero real. La Iglesia debe orar por la salvación de los pueblos musulmanes, la protección de Israel, el cumplimiento del plan de Dios en Medio Oriente. La promesa permanece. A pesar del odio, la violencia y las amenazas, la promesa hecha a Abraham no ha cambiado. Dios sigue fiel. Y aunque el espíritu de Ismael aún se levante, el hijo de la promesa habita seguro en la tierra que Dios le dio, porque está escrito: porque no echará el Señor al pueblo que escogió. Salmos 94:14. Persia en Ezequiel y Daniel, el imperio que no murió. Y diré a los que miran: ¿has venido para tomar despojo? ¿Has reunido tu multitud para arrebatar despojo? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganado y posesiones? ¿Para tomar gran botín? Ezequiel 38:13. La historia nos enseña que los imperios caen. Babilonia cayó, Grecia se fragmentó, Roma se desintegró. Pero hay un imperio que, aunque cambió de nombre y forma, sigue vivo: Persia. Hoy la llamamos Irán, y lejos de haberse desvanecido en el tiempo, resurge con poder y propósito apocalíptico. La Biblia no guarda silencio sobre Persia. Al contrario, la menciona con claridad, tanto en los textos proféticos de Ezequiel como en las visiones del profeta Daniel. Y lo que esos libros revelan es que Persia no desapareció, fue preservada para los tiempos del fin. Persia en Ezequiel 38, aliada del mal en el fin. En Ezequiel 38, Dios revela un escenario de guerra escatológica liderado por un príncipe llamado Gog, de la tierra de Magog, acompañado por una coalición de naciones que incluyen a Persia, Cus y Fut. Ezequiel 38:5. Este pasaje es clave porque Persia es mencionada directamente como parte del ataque final contra Israel. La guerra ocurre al cabo de los días, versículo 8, o sea, en el tiempo del fin. El propósito del ataque es despojar, destruir y tomar posesión de la tierra restaurada de Israel. Este texto no es alegórico. Es una advertencia profética de un evento aún futuro en el que Irán, Persia, formará parte de una alianza militar y espiritual contra Jerusalén. ¿Parece fantasioso? No para quien escucha hoy los discursos de los líderes iraníes que claman por borrar a Israel del mapa. La profecía se mueve delante de nuestros ojos. Persia en Daniel 10, el príncipe espiritual. En Daniel 10:13 aparece un misterio profundo. El profeta está en ayuno, buscando revelación,
y un ángel le dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto revela una verdad crucial. Por detrás del reino físico de Persia había una potestad espiritual, una entidad demoníaca poderosa que resistía el cumplimiento del propósito de Dios. Y aún más revelador, el ángel afirma que después vendrá el príncipe de Grecia, mostrando que cada imperio tiene su respaldo espiritual y que las guerras en la tierra son reflejo de conflictos en los cielos. Persia entonces no es solo un país, es una fortaleza espiritual antigua, activa y determinada a impedir el plan de Dios con Israel. Irán hoy, la continuación de un legado profético. Cuando observamos a Irán en la actualidad, no vemos simplemente una nación con intereses regionales. Vemos una teocracia que proclama el fin de los tiempos bajo una perspectiva islámica radical. Un país que financia terrorismo internacional, desde Siria hasta América Latina. Una fuerza que manipula la religión, la política y la tecnología para cumplir un papel escatológico. Irán es hoy la manifestación moderna de esa Persia profética. Sus líderes no actúan solo por ideología, sino por convicción religiosa. Ellos creen estar cumpliendo una misión sagrada, y eso los convierte en una amenaza existencial para Israel y para la paz mundial. El mapa profético, ¿ya está todo alineado? Cuando miramos los países mencionados en Ezequiel 38, Persia, Irán, Cus, Sudán, Fut, Libia, Gomer, posiblemente Turquía, y la tierra de Magog, Rusia o Asia Central, notamos algo impresionante. Muchos de estos países hoy ya están alineados política o militarmente contra Israel. Irán, Turquía y Rusia han realizado ejercicios militares conjuntos. Sudán y Libia han mostrado hostilidad hacia Israel en diferentes momentos. ¿Coincidencia? No para quien cree en las Escrituras. Lo que fue escrito hace más de 2500 años está tomando forma con una precisión sorprendente. ¿Y qué podemos hacer? La Iglesia no está llamada a temer, sino a discernir y prepararse. No se trata de especular fechas ni de alimentar sensacionalismo. Se trata de entender el tiempo profético en el que vivimos, orar por Israel y por los pueblos engañados por el espíritu de Persia, permanecer firmes en la fe, sabiendo que el final ya ha sido escrito. Porque aunque Persia se levante y Gog marche hacia Jerusalén, el Dios de Israel no duerme. Él dijo: con fuego y con espada haré juicio con toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados. Isaías 66:16. La victoria no será del hombre, será del Mesías, y en ese día toda rodilla se doblará, incluyendo la de Persia, el pacto eterno y la furia de los que fueron dejados fuera, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. En el corazón de la historia bíblica está un pacto, no un contrato entre hombres, sino un juramento divino, irrevocable, eterno. Un pacto hecho con Abraham, confirmado en Isaac, reafirmado en Jacob y perpetuado en Israel. Este pacto no fue político ni militar, fue espiritual y territorial. Dios mismo prometió una tierra, una descendencia y una misión: ser luz para las naciones. Pero cuando Dios eligió a uno, otros fueron dejados fuera, y esa exclusión, aunque soberana, encendió una llama de furia que aún arde hasta hoy. El pacto con Isaac, una línea clara en la arena. En Génesis 17, Dios le promete a Abraham que Sara tendría un hijo. Abraham, sorprendido, le ruega por Ismael: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios responde con firmeza: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 17:19. Aquí se traza una línea divina.
El pacto no sería con Ismael, sino con Isaac. No porque Ismael no fuera amado, sino porque el propósito de redención seguía una línea específica, escogida por Dios. Desde ese momento se siembra una profunda división espiritual y emocional, y el espíritu de exclusión se convertiría, con el tiempo, en odio y venganza. De la exclusión a la rebelión, una herencia de amargura. El hecho de que Dios eligiera a Isaac no significa que maldijo a Ismael. Al contrario, Dios prometió bendecirlo y hacer de él una gran nación. Génesis 17:20. Pero la línea del Mesías, la promesa de redención, la herencia de la tierra prometida, fueron dadas a Isaac. Esa herida, transmitida de generación en generación, dio lugar a religiones que reclaman ser herederas de Abraham, pero rechazan a Isaac y a Israel. Movimientos políticos que niegan el derecho de los judíos a la tierra prometida. Ideologías que reinterpretan la historia para colocar a Ismael en el centro del propósito divino. Es el espíritu de los que fueron dejados fuera, tratando de recuperar lo que nunca fue prometido a ellos. El pacto aún vigente. Israel en el centro del plan. Dios no cambia, y su pacto tampoco. A lo largo de toda la Biblia, Dios reafirma su promesa a Israel. Incluso después de la idolatría, del exilio, de la dispersión, Dios sigue diciendo: aunque estuviereis dispersos por los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1:9. Y así lo hizo. En 1948, después de casi 2000 años de diáspora, Israel volvió a ser una nación. No por obra humana, sino por cumplimiento profético. Ezequiel 36 y 37 hablan de huesos secos que reviven, de una tierra desolada que florece, de un pueblo que regresa. Y eso es lo que vemos hoy. Pero cada paso que Israel da en cumplimiento del pacto provoca la furia de aquellos que creen que el pacto les fue robado. El arma del resentimiento, el uso político del rechazo espiritual. Irán y muchos otros actores en Medio Oriente no odian a Israel solo por política. Lo odian porque ven en su existencia una negación de su propia narrativa religiosa. Para ellos, Israel no debería existir. Jerusalén no debería estar bajo control judío. El regreso del pueblo hebreo es un insulto al Islam radical, y por eso justifican el financiamiento del terrorismo, la negación del Holocausto, la fabricación de armas nucleares como medio para corregir la historia. Pero el problema no es Israel, es el pacto, y contra ese pacto el infierno ruge con furia, porque sabe que si el pacto se cumple, la redención está cerca. La Iglesia y el pacto, despertar del adormecimiento. Por siglos, partes de la Iglesia creyeron en la llamada teología del reemplazo, la idea de que la Iglesia reemplazó a Israel. Pero eso es antibíblico. Pablo dice en Romanos 11, no seas arrogante contra las ramas, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La Iglesia no reemplazó a Israel. Fue injertada en el mismo olivo, y hoy más que nunca necesita orar por la paz de Jerusalén, defender el derecho de Israel a existir como nación profética, clamar para que los descendientes de Ismael conozcan a Jesús, el Mesías verdadero. El pacto culminará en gloria. El pacto que comenzó con Abraham culminará con el retorno de Yeshua, el Mesías, a Jerusalén. Y en aquel día, todo ojo le verá, toda lengua confesará. Y los que hoy luchan contra el pacto se postrarán ante el autor del pacto. Porque está escrito, y haré un pacto de paz con ellos, será pacto perpetuo con ellos, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37:26. La guerra invisible, el espíritu detrás de los reinos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
En las regiones celestes, Efesios 6:12, a menudo observamos los conflictos del mundo como si fueran puramente geopolíticos, étnicos o ideológicos. Vemos presidentes, ejércitos, tratados, sanciones, guerras, pero detrás de cada bandera, de cada decisión, hay una guerra más antigua, más profunda y más peligrosa, la guerra espiritual. La Biblia revela que los reinos de la tierra están influenciados y en muchos casos controlados por entidades espirituales malignas que operan en las regiones celestes. Y en el caso del conflicto entre Israel e Irán, esa guerra invisible se manifiesta de forma escandalosamente clara. El príncipe de Persia, el antiguo enemigo aún activo. En Daniel 10 leemos que un ángel fue enviado para traer respuesta al profeta, pero durante 21 días fue resistido por el príncipe del reino de Persia. Este príncipe no era humano. Era una entidad espiritual poderosa, con autoridad sobre el territorio de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Esto nos abre los ojos a una realidad impresionante. Hay estructuras demoníacas que gobiernan sobre regiones específicas del mundo. Persia, hoy Irán, no es solo una nación hostil hacia Israel. Es un bastión espiritual, gobernado por un poder antiguo que odia el pacto de Dios. Este príncipe de Persia sigue activo hoy, impulsando ideologías de odio, fomentando la violencia y resistiendo el propósito divino sobre Jerusalén. Guerra ideológica y espiritual. La enemistad de Irán hacia Israel no se explica solo por intereses territoriales. Se trata de una agenda espiritual profunda que usa el antisemitismo religioso, especialmente en su vertiente chiita radical, la negación del derecho de existencia de Israel, la glorificación del martirio y el odio como camino a la redención. Este espíritu opera por medio de manipulación ideológica, inculcando odio desde la infancia, fanatismo religioso, convenciendo multitudes de que destruir a Israel es cumplir la voluntad divina, terrorismo espiritual, usando el miedo y la muerte como herramientas de control. Y todo esto no es nuevo. Es el mismo espíritu que operó en Amán, en Herodes, en Hitler y ahora en el liderazgo fanático iraní. Batalla en la mente, la influencia sobre las naciones. Efesios 2:2 nos habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu no solo oprime, también influye, seduce, engaña. Y así, gobiernos democráticos comienzan a dudar de su apoyo a Israel. Organismos internacionales minimizan los ataques contra Jerusalén y condenan su defensa. La opinión pública es manipulada por medios hostiles, disfrazando odio como causa noble. Lo que vemos es una campaña global para aislar a Israel, para desacreditar su existencia, para preparar el escenario de una futura coalición de naciones en su contra. Y detrás de todo, hay un mismo espíritu, el mismo desde Persia, el mismo desde el Edén, la iglesia, ejército o espectador. Ante esta guerra invisible, la iglesia no puede permanecer pasiva. No somos analistas ni observadores neutrales, somos parte activa en la batalla espiritual. Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son la oración intercesora que desarma tronos y poderes invisibles, la palabra profética que declara la verdad sobre Israel y las naciones, el discernimiento espiritual para no caer en las mentiras disfrazadas de justicia. La guerra invisible requiere atención constante, vigilancia y entrega, esperanza en medio de la oscuridad. La buena noticia es que el reino de Dios no será vencido. En Apocalipsis
Vemos a las naciones reunidas contra Jerusalén, pero también vemos al rey que desciende con vestiduras blancas, cabalgando, con fuego en sus ojos y una espada en su boca. Él no viene a negociar, viene a reinar. Y ese rey tiene un ejército, no de armas carnales, sino de santos vestidos de lino fino, limpios. Un ejército que no teme, que no calla, que sabe que la victoria ya fue decretada, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. La amenaza nuclear y la promesa de protección divina. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. En el escenario geopolítico actual, pocas amenazas generan tanto temor como la posibilidad de una guerra nuclear en Medio Oriente. Irán, con su retórica incendiaria, sus programas de enriquecimiento de uranio y su abierto deseo de borrar a Israel del mapa, se ha convertido en un foco de tensión global. Pero para quienes conocen las Escrituras, este escenario no es sorpresa. La Biblia no solo anticipa guerras, rumores de guerras y conflictos en Jerusalén, sino que también ofrece esperanza, protección y dirección divina para los tiempos más oscuros. Irán y su carrera nuclear, un peligro anunciado. Durante décadas, Irán ha desarrollado su programa nuclear bajo la vigilancia de organismos internacionales. Aunque afirma fines pacíficos, la comunidad internacional y los servicios de inteligencia de varias naciones coinciden. El objetivo último es militar. Sus líderes lo han dicho abiertamente. Israel es un tumor que debe ser extirpado. La desaparición de Israel es nuestra misión divina. Una bomba cambiará el equilibrio del mundo islámico. Estas declaraciones no son simples amenazas políticas, son manifestaciones del espíritu de destrucción que odia el pacto de Dios. Y la bomba atómica no es solo un arma, es un símbolo de rebelión contra el Creador. Un mundo al borde, la reacción internacional. Occidente ha intentado frenar este avance mediante sanciones, tratados, diplomacia. Pero el problema es más profundo que lo político. Se trata de una convicción espiritual de los líderes iraníes. Creen que deben provocar el caos para acelerar la venida del Mahdi, su Mesías islámico. Y para ellos, el caos significa guerra contra Israel, desestabilización regional, muerte como camino de redención. Este pensamiento apocalíptico impulsa su ambición atómica. Y mientras el mundo debate resoluciones, el reloj profético sigue avanzando. Israel, blanco del odio, objeto de la promesa. Israel es pequeño en territorio, pero inmenso en significado espiritual. No se trata solo de una nación moderna, es la tierra del pacto, el reloj de Dios para la humanidad. Por eso, cada vez que Irán menciona a Israel como objetivo nuclear, se activa una alarma profética. Pero también se activa una promesa. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121:4. Israel no está solo, nunca lo estuvo. Su existencia misma, después de siglos de dispersión, ya es un milagro. Y su protección final no está en su escudo antimisiles, sino en el escudo del Altísimo. Protección sobrenatural, el escudo invisible de Dios. La historia moderna de Israel está llena de intervenciones divinas. Guerras ganadas contra todo pronóstico. Misiles desviados milagrosamente. Comandantes enemigos que vieron ángeles protegiendo ciudades. Y eso es solo el principio. La Biblia promete que en los tiempos finales, cuando las naciones se levanten contra Jerusalén, el mismo Señor peleará por su pueblo. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Incluso si una bomba fuera lanzada,
Dios tiene poder para desviarla, desactivarla, detenerla, porque su propósito es mayor que cualquier arma. El papel de la Iglesia, entre la intercesión y la vigilancia. Frente a este panorama, la Iglesia no debe vivir con miedo, sino con discernimiento. Debemos orar fervientemente por la paz de Jerusalén. Salmo 122, 6. Interceder por los líderes de Israel y las naciones. Clamar por la conversión de los enemigos del pacto. Reforzar nuestra fe en la soberanía de Dios sobre la historia. La amenaza nuclear no debe paralizarnos, sino impulsarnos a una vida de santidad, vigilancia y acción espiritual. Las profecías siguen en pie. Isaías 54:17 nos recuerda: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta no es una metáfora, es una promesa literal. Y en estos días, donde Irán avanza con su ambición atómica, esta promesa brilla con más fuerza que nunca. Israel puede ser odiado, atacado, aislado, pero jamás será destruido, porque está escrito que el Mesías volverá a Jerusalén y desde allí reinará. El que toca a Israel, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. El valle de la decisión. Cuando las naciones se reúnen contra Jerusalén, multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Joel 3:14. Asistimos a una convergencia profética sin precedentes. Naciones que antes no tenían relación entre sí, ahora se alinean política, militar y espiritualmente contra un mismo objetivo: Jerusalén. Lo que parecía imposible se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que los profetas anunciaron hace miles de años, hoy es titular de noticias. Joel, Zacarías, Isaías y otros profetas hablaron del Valle de la Decisión como un escenario final donde Dios reuniría a las naciones para juzgarlas por su trato hacia su pueblo. Ese valle ya no es simbólico. Está tomando forma en las resoluciones internacionales, en tratados oscuros, en alianzas sorpresivas. Todo con un objetivo común: presionar, dividir o eliminar a Israel. La coalición de las naciones. Cumplimiento profético en tiempo real. En Joel 3:2 leemos: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Lo asombroso de esta profecía es su especificidad. Las naciones no serán juzgadas por su economía ni su moralidad. Serán juzgadas por cómo trataron a Israel. Hoy vemos eso reflejado en naciones que reconocen a Palestina pero niegan a Israel. Sanciones contra Israel por defenderse de ataques terroristas. Votaciones en organismos globales que condenan cualquier acción israelí. Todo esto prepara el camino para la gran coalición profetizada en Ezequiel 38 y 39, donde Gog y Magog y sus aliados, entre ellos Persia, Irán, atacarán Jerusalén en un acto final de rebelión mundial, una diplomacia engañosa. Mientras los líderes hablan de paz, se preparan para la guerra. El libro de Daniel ya advertía: con palabras lisonjeras corromperá a los que violan el pacto. Daniel 11:32. Muchos de los acuerdos de paz actuales son trampas. Prometen estabilidad, pero esconden presiones sobre Israel para ceder territorio bíblico, dividir Jerusalén, renunciar al monte del templo. Pero el Señor ha dicho: yo he puesto a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Jerusalén no es negociable, no es una ficha de ajedrez, es la ciudad del gran rey. El papel de Irán en esta coalición final. Irán será pieza clave en la futura invasión a Israel. Como heredero moderno de Persia, ya está tejiendo alianzas con Rusia, China, Siria y otros enemigos declarados de Sion. Las profecías apuntan que Persia, Irán, vendrá desde el oriente. Gog y Magog, probablemente una alianza liderada desde el norte.
bajarán hacia los montes de Israel, y todas las naciones serán sacudidas por este enfrentamiento final. Pero lo más impactante es lo que viene después. Y Jehová peleará por Israel, con truenos, con terremoto, con fuego desde el cielo. Ezequiel 38, 18, 22. La victoria no será política, será divina. El reloj profético está en cuenta regresiva. Estamos viviendo los minutos finales de la historia tal como la conocemos. Y mientras el mundo se polariza, la línea entre luz y tinieblas se vuelve más clara. La Iglesia tiene una responsabilidad urgente: despertar del sueño espiritual, proclamar la verdad sobre Israel, interceder como nunca antes, prepararse para el regreso del Rey. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Dios no ha olvidado a su pueblo. En medio de esta tormenta, la promesa sigue vigente, y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Israel será probado, sí, pero no será vencido. El mismo Jesús regresará a Jerusalén, no a Ginebra ni a Nueva York, y desde Sión reinará sobre toda la tierra, y ese valle de la decisión no será solo juicio, será también escenario de redención, de justicia, de gloria. El Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3:16. La hora final, el Rey viene a Jerusalén, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías 14:4. Toda la historia humana se dirige hacia un clímax. No es un accidente, ni una catástrofe nuclear, ni una extinción aleatoria. Es el regreso glorioso del Rey de Reyes a la tierra santa de Israel, y no vendrá a Roma, ni a Nueva York, ni a la Meca. Vendrá a Jerusalén, el lugar que hoy es epicentro de guerras, disputas y odio. Será el trono eterno del Mesías. El final es el comienzo. Jesús vino por primera vez como un siervo, manso y humilde. Entró en Jerusalén montado en un pollino, pero cuando regrese, vendrá como guerrero, como juez, como rey. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Las naciones pueden conspirar, Irán puede amenazar, pero nada podrá impedir que el Hijo del Hombre regrese con poder y gran gloria. Él vendrá a derrotar a los enemigos de Israel, juzgar a las naciones rebeldes, establecer su reino milenial desde Jerusalén, restaurar la creación, reinar con justicia, Jerusalén, de ciudad herida a capital del reino eterno. La Jerusalén que hoy es dividida, atacada, menospreciada, será exaltada entre las naciones. Desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Será el centro del gobierno divino. Los sobrevivientes de las naciones vendrán a adorar allí, año tras año. No habrá más bombas ni alarmas, no habrá más soldados ni terroristas. Habrá paz, habrá justicia, habrá gloria. Un nuevo orden nace del cielo. Con la llegada del Rey, todo será restaurado. La naturaleza dejará de gemir. El lobo y el cordero habitarán juntos. Las espadas serán convertidas en arados, y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. La promesa a Abraham se cumplirá por completo. Israel será cabeza de naciones, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de su simiente, Jesucristo. La cuenta regresiva ha comenzado. El reloj profético no se detiene. Cada conflicto, cada amenaza, cada noticia nos empuja más cerca del cumplimiento total. Y mientras los hombres planean su nuevo orden mundial, el cielo prepara el verdadero orden eterno. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. El Rey viene, no como candidato,
no como diplomático, sino como el león de la tribu de Judá. Iglesia, despierta, alista, proclama. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de miedo, es tiempo de alistarse, santidad sin concesiones, amor por Israel, evangelización sin tregua, intercesión con lágrimas, expectativa gloriosa. El Rey está a las puertas, y cada uno debe decidir si está preparado para su llegada. Y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. Este es el final de la historia humana como la conocemos, y el inicio del reino eterno de Dios. El Rey viene. ¿Estás preparado?